¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que bien. Recuerden que pueden comentar, dar like y suscribirse al canal para apoyarme, también seguir al usuario de Wattpad de la historia que estará en la descripción. Ahora sin nada más que decir, empecemos con el video. Se podía observar a 4 personas sentadas alrededor de una gran mesa mientras esperaban al integrante faltante de la reunión. Crawler, ¿cuánto tiempo tenemos que seguir esperándolo? Preguntó el joven mientras revisaba la munición de su arma. Nesu, solo ten un poco más de paciencia, joven Crawler, respondió el roedor mientras bebía su té con tranquilidad. Toshinori siempre ha sido de los jóvenes que no dividen bien su tiempo, informó el roedor para después dejar de beber su té. Stein, es impresionante saber que el símbolo de la paz puede llegar a tiempo a una batalla, pero no a una reunión sobre cómo acabaremos de una vez con Deku, decía el asesino de héroes mientras afilaba sus katanas con tranquilidad. David, así es Toshinori, dijo el castaño mientras giraba en su silla con aburrimiento. De pronto la puerta es la habitación es abierta por un rubio agitado. Toshinori, lo siento por la demora pero Inko aún no se dormía, informó el héroe mientras cerraba la puerta despacio. Nesu, no será necesario decirte que llegaste tarde, dijo el roedor sin observar al héroe. Toshinori, me vuelvo a disculpar, contestó el rubio para luego hacer una reverencia. David, no te disculpes, mejor toma asiento para empezar de una vez con esta reunión, comentó el científico para luego aplaudir para que las luces se apagaran. El rubio obedeció para después dirigirse hacia el asiento que fue designado para él. David, gracias a la información dada por Stein, he podido hacer un holograma de la posible ubicación de la base de Deku, decía el científico mientras en el centro de la mesa aparecía un boceto de una isla. Toshinori, ¿por qué dices posiblemente? Preguntó el héroe número 1 con confusión. David, las coordenadas que me dio Stein existen pero no en Japón, respondió el científico para después con sus manos ampliar el holograma. Nesu levantó una ceja por esa información. Toshinori, ¿entonces dónde está? Preguntó el héroe con curiosidad. David, cerca de Latinoamérica o mejor en Isla Nueva, respondió el científico para después mostrar una isla. 2. Nesu, ¿Chile? Preguntó sorprendido por la revelación. 10. David, eso también creí pero no, respondió el científico mientras se acomodaba sus lentes, como dije anteriormente las coordenadas son correctas, pero eso no demuestra que él esté en ese lugar, comentó el castaño con seriedad. 2. Toshinori, ya me perdí, dijo el rubio al no entender la conversación. Nesu, lo que quiere decir David es que Deku dio una ubicación falsa de su base, contestó el roedor con seriedad. Toshinori, ¿eso es posible? Preguntó el héroe. David, es posible si la base se mueve por el mar, respondió el científico con seriedad, como primero Islando, dijo el castaño. Toshinori volteó hacia el roedor para que le explicara mejor. Nesu suspira, cuando una isla artificial se mueve por el mar sus coordenadas cambia al cruzar los diferentes océanos que rodean el mundo, explicó el roedor. Toshinori, entonces el último lugar que pasó fue cerca de Chile, dijo entendiendo mejor la conversación. David, así es, pero ahora el problema es saber cuál es su ruta de viaje, decía el castaño mientras observaba el holograma de un planeta Tierra. Los presentes también observaban el holograma en búsqueda de una idea sobre dónde puede estar la base del enemigo. Stein, tengo una duda, dijo el asesino de héroes llamando la atención de los presentes. Nesu, ¿cuál? Preguntó el roedor con una ceja levantada. Stein, ¿qué sucedería si la base de Deku no es marítima? Preguntó el asesino de héroe causando que el roedor y el científico pensarán sobre eso. David, su desplazamiento sería más rápido y sus coordenadas cambiarían bruscamente al pasar por diferentes estados, decía el científico para después tocar el holograma para que mostrara posibles rutas de viajes en medio aéreo. Crawler, genial, ahora nos toca perseguir a una maldita mosca, decía el joven al ver demasiadas líneas por todo el planeta. David, aunque tengamos sus posibles rutas de viajes aún me no encaja algo, comentó para después mostrar posibles rutas de viajes pero en el mar. Nesu, y eso es que todas las posibles rutas de viajes pasan cerca de la isla Naboo, dijo el roedor con seriedad. Toshinori, ¿esa no fue la isla que fue atacada por unos villanos hace unos años? Preguntó el héroe mientras observaba el holograma. David, y es la misma isla donde los mismos villanos desaparecieron sin dejar rastro, dijo con seriedad el castaño mientras tenía su mano en su barbilla. Nesu, ¿puedes mostrarnos algunas noticias sobre esa isla? Preguntó con seriedad el roedor. David,
Enseguida, respondió para luego teclear sobre un holograma a una gran velocidad. Según las últimas noticias no hay nada revelante o fuera de lo común de la isla, informó el castaño con seriedad. Nesu. ¿Nada que los una con Deku? Preguntó el roedor mientras dejaba su taza de té en la mesa. David. Es como si nunca hubieran escuchado de él, respondió el castaño para después hacer que el teclado desapareciera. Nesu. Eso es raro, pensó el roedor mientras observaba la historia en el holograma. Stein. Seguramente es demasiado coincidencia, opinó el asesino de héroe causando que los demás también afirmaran con la cabeza pero menos uno. Nesu. ¿Y si nunca se ha movido de su lugar? Decía su mente el roedor, y las coordenadas que Stein obtuvo solo eran para que nosotros nos distraigamos de nuestro verdadero objetivo, pensaba el roedor mientras observaba el holograma del planeta. Existe la posibilidad que esté tan cerca de nosotros pero nosotros no los damos cuenta, se dijo el roedor decidido por esa conclusión. 2. Island, Distrito Norte noche, se podía observar cerca del muelle de la isla varios cuerpos descuartizados de diferentes maneras, literalmente una carnicería, pero lo que más resaltaba del lugar eran los gritos de una persona que se encontraba dentro de un container. Wolfram. Ya les dije todo lo que sé. Gritó un hombre cubierto de sangre, ahora déjenme ir por favor. Pidió con un fuerte grito el sujeto. David. Oye, repitió un azabache mientras lo agarraba del cuello al hombre, no estás en el lugar para decirnos qué hacer, comentó el azabache para después calentar un poco sus manos con su kirk para que el hombre gritara de dolor. Wolfram. Grito de dolor al sentir como su cuello empezaba a oler a carne quemada, por favor para. Gritó mientras lloraba por desesperación. David, ¿qué te dije sobre que no me puedes ordenar? Comentó el azabache para aumentar un poco más la temperatura de su mano causando que el hombre empezara a botar saliva de su boca por el dolor. Wolfram, te lo suplico. Decía mientras lloraba, tengo una familia esperándome en casa. Gritó el villano mientras intentaba aguantar el dolor. David, ¿una familia? Preguntó el azabache para después desactivar su kirk. Wolfram. Sí, respondió el villano mientras afirmaba con la cabeza, tengo una esposa y una hermosa hija, decía el castaño con una sonrisa ensangrentada. David, ¿escuchaste eso, Spinner? Gritó el azabache a su compañero que estaba limpiando sus espadas, el imbécil dice que tiene una familia, decía mientras se reía por el comentario del sujeto. Spinner, eso suena tan falso como si dijera que los pechos de Kazuo se comparan con los de Midnig, comentó el lagarto con una sonrisa burlona. 2. El sujeto observó cómo los dos sujetos se reían de él. Wolfram, estoy diciendo la verdad. Gritó el hombre a todo pulmón. David, ¿piensas que te vamos a creer? Dijo el azabache con una sonrisa de superioridad. Wolfram, no por favor, decía mientras la mano de David se acercaba a su rostro. David, tú mismo lo dijiste, comentó el azabache con una sonrisa, solo me importa mi dinero, pronunció al azabache para luego sostener el rostro del sujeto con su palma. Wolfram. Ayuda, pronunció débilmente el sujeto mientras sus lágrimas se combinan con su sangre. 1. David. ¿Qué palabras más patéticas? Dijo para después luego quemar la cabeza del sujeto con un fuego morado. Wolfram. Ese fue su último grito para después su cabeza se transformará en puras cenizas. Spinner, siendo sincero esperaba más de ese sujeto, comentó el lagarto mientras guardaba sus espadas. David. Pienso lo mismo, contestó el azabache mientras observaba el cuerpo sin cabeza del villano. Spinner, ahora tenemos que informarle sobre esto al jefe, avisó el lagarto mientras observaba su muñequera la cual tenía una especie de aparato súper tecnológico. David, ¿quién iba a creer que el famoso inventor David Shield era un comerciante de armas ilegales y drogas ilícitas? Decía el azabache para después encender un cigarrillo. 5. Spinner, no olvides los experimentos que hace con niños y el tráfico de menores a los países europeos, dijo el lagarto mientras enviaba un mensaje al cuartel general. 7. David, sí que es un hijo de puta, comentó el azabache para después expulsar el humo del cigarrillo, y más con su difunta esposa, dijo para después seguir fumando su cigarrillo. Spinner, hacerle experimentos a tu esposa cuando esté embarazada solo para que su hija tenga un superpoder, comentó el lagarto con enojo, la muerte no será suficiente para hacerlo pagar a ese bastardo, decía con odio extremo. David, veamos el lado positivo, dijo el azabache llamando la atención del lagarto, ella se unirá a nosotros voluntariamente cuando se entere de toda la verdad sobre su padre y más sobre todos los héroes, decía con una sonrisa siniestra el azabache. Spinner, tienes razón, contestó el lagarto para después enviar un mensaje hacia la base.
Davi, ¿y ahora qué haremos con todos estos cuerpos? Preguntó el azabache al ver todos los cuerpos de los secuaces del villano. Spinner, podemos pedirle a Beta a Eri, respondió el lagarto con simpleza. Davi, ¿tú crees que acepte? Preguntó el azabache por cómo se coloca la pequeña niña cuando le pides cosas. Spinner, no lo sé pero debemos intentarlo, decía el lagarto mientras observaba a su alrededor, ya que no quiero limpiar este lugar, comentó el lagarto con cansancio. Davi, opinó lo mismo, dijo para expulsar el humo de su boca. Aeropuerto de Tokio. Se podía observar a una multitud de personas reclamando sobre su vuelo. Recepcionista. Los viajes a Island serán cancelados hasta próximo aviso, informó la mujer por un megáfono. Hombre 13. Pero mi familia está ahí. Gritó un hombre enojado. 1. Mujer 32. Mi marido está esperándome. Gritó una mujer desde la multitud. Hombre 42. Yo tengo que presentarme en el evento. Gritó un hombre de edad mayor. Recepcionista. Los viajes a Island serán cancelados hasta próximo aviso o hasta que la tormenta eléctrica se detenga, informó la mujer con un poco más de información. Mujer 52. ¿Qué tormenta están hablando? Preguntó enojada una mujer de la multitud. Mujer 73. Según mi esposo en Island está soleado. Gritó enojada la mujer por la repentina información. Hombre 27. Queremos respuesta. Gritó enojado un hombre. Todo era un caos en el aeropuerto por la repentina noticia sobre una tormenta eléctrica que rodea la famosa isla de los científicos, pero había una persona que esto le parecía demasiado extraño. Mei, es imposible que una tormenta aparezca de la nada y rodee la isla para que nadie se acerque, decía una chica peligrosada mientras observaba por las ventanas del aeropuerto el oscuro cielo. Esto es demasiado extraño, dijo la joven estudiante para luego sacarle una fotografía al cielo para después investigar a fondo el asunto. Creo que es mejor regresar al hotel y después volver a casa, pensó la chica para después abandonar el lugar con sus maletas y sus inventos que iba a presentar en el evento de Island. Residencia Shimura. Se podía observar una habitación con colores demasiados llamativos en la cual se encontraba dos personas conversando. Izuku. Es hora de dormir Eri, decía el azabache mientras abrigaba a su hija con las mantas de la cama. Eri. Pero aún no tengo sueño, reclamó la niña para después destaparse. Izuku. Suspira, ¿entonces qué quieres hacer? Preguntó el azabache rendido por la actitud de su hija. Eri, quiero que me leas un cuento, respondió rápidamente la pequeña mientras se levantaba en su cama. Izuku, ¿cuál quieres que te lea? Preguntó mientras se sentaba en una silla que había en la habitación. La pequeña se bajó de su cama para después dirigirse hacia una pequeña repisa la cual poseía demasiados libros. Eri, quiero este. Gritó emocionada la pequeña mientras alzaba un libro rojo. Izuku, ¿seguro que quieres que te lea ese libro? Preguntó el azabache mientras observaba a su hija. La pequeña solo afirmó con la cabeza para después dirigirse hacia donde estaba sentado su padre. Eri, toma, dijo la pequeña mientras le entregaba el libro a su padre. Izuku, de acuerdo, contestó para luego recibir el libro rojo. Después de entregarle el libro a su padre, la pequeña se dirigió hacia una pequeña cama que se encontraba debajo de un pequeño escritorio. Eri, ven Beta, dijo la pequeña mientras tomaba al extraño conejo en sus brazos. El pequeño no se inmutó y siguió durmiendo. La pequeña rápidamente se dirigió hacia donde estaba su padre para luego sentarse en sus piernas. Eri, lista, avisó la pequeña niña con una sonrisa reluciente. Izuku, de acuerdo. No pudo terminar de hablar porque su pequeña hija lo interrumpió. Eri, papá, ¿cómo vas a leer si tienes los ojos vendados? Preguntó la pequeña extrañada por las vendas que cubría los ojos de su padre. Izuku, aunque no lo creas puedo leer sin problema, respondió el azabache con una sonrisa. Eri, ¿seguro? Preguntó la pequeña aún desconfiada. Izuku, 100% seguro, respondió el azabache mientras sonreía. Eri, te creeré pero igual te ayudaré para que puedas leer sin problema, comentó la pequeña para luego abrazar al extraño conejo. Izuku, de acuerdo capitana, contestó el azabache para luego hacer un saludo militar causando que la pequeña niña se ría. El azabache sonrió al ver cómo la pequeña se reía por su pequeña broma. Izuku, entonces empecemos, avisó el azabache para luego abrir el libro. Hoy leeremos una paz casi imposible, leyó el azabache el titular del libro rojo. Gigantes y dragones eran enemigos desde siempre. Pero habían aprendido mucho. Ya no eran tan tontos de montar guerras con terribles batallas en las que morían miles de ellos. Ahora lo arreglaban cada año jugando partidas de bolos. Un gigante contra un dragón.
Quien perdía se convertía en esclavo del ganador. Si un dragón ganaba tendría un musculoso gigante para todas las tareas pesadas. Si lo hacía el gigante, tendría vuelos y fuego gratis para todo un año. Así habían evitado las muertes, pero cada vez se odiaban más. Cada año los ganadores eran más crueles con los perdedores, para vengarse por las veces que habían perdido. Llegó un momento en que ya no querían ganar su partida de bolos. Lo que querían era no perderla. Y el que más miedo tenía era el gigante Yonk, el mejor jugador de bolos. Nunca había perdido. Muchos dragones habían sido sus esclavos, y se morían de ganas por verle perder y poder vengarse. Por eso Yonk tenía tanto miedo de perder. Especialmente desde la partida del último año, cuando falló la primera tirada de su vida. Y decidió cambiar algo. Al año siguiente volvió a ganar. Cuando llegó a su casa con su dragón esclavo, este esperaba el peor de los tratos, pero Yonk le hizo una propuesta muy diferente. Este año no serás mi esclavo. Solo jugaremos a los bolos y te enseñaré todos mis secretos. Pero debes prometerme una cosa: cuando ganes tu partida el año que viene, no maltratarás a tu gigante. Harás lo mismo que estoy haciendo yo contigo. El dragón aceptó encantado. Yonk cumplió su promesa. Pasó el año sin volar ni calentarse. También cumplió el dragón, y desde entonces ambos hicieron lo mismo cada año. La idea de Yonk se extendió tanto que en unos pocos años ya eran muchos los gigantes y dragones que se pasaban el día jugando a los bolos, olvidándose de las luchas y los malos tratos, tratándose más como compañeros de juegos que como enemigos. Mucho tiempo después Yonk perdió su primera partida. Pero para entonces ya no tenía miedo de perder, porque había sido él quien, renunciando a esclavizar a sus dragones, había terminado con su odio, sembrando la primera semilla de aquella paz casi imposible entre gigantes y dragones. 6. Izuku. Y fin, dijo el azabache para luego cerrar el libro. ¿Te gustó el cuento?, preguntó el hombre a su hija. Al no recibir respuesta bajó su mirada para observar a su hija. Izuku. ¿Ya te dormiste?, comentó el azabache con una sonrisa al ver cómo la pequeña niña dormía pacíficamente en las piernas de su padre. El azabache con delicadeza tomó a la pequeña para luego dejarla en su gran cama de color rosada. Izuku. Que tengas dulces sueños, dijo el azabache después de taparla con las mantas de la cama. Mi pequeña, pronunció para después proporcionarle un delicado beso en la frente a la pequeña. La pequeña niña al recibir el beso en su frente sonrió levemente para luego abrazar con fuerza a su conejo. El azabache con paso lento abandonó la habitación de la pequeña para que pudiera descansar tranquilamente. Tomoko, ¿ya se durmió?, preguntó la peliverde mientras observaba cómo su prometido cerraba la puerta de su hija. Izuku. Así es, respondió con una pequeña sonrisa. Tomoko. ¿Sabes? Cuando tú estabas trabajando ella siempre me pedía que la despertara cuando tú llegaras, comentó la peliverde mientras acariciaba su barriga. Izuku. Veo que mi ausencia es notable, dijo el azabache. Tomoko. Es comprensible, contestó la peliverde mientras se acercaba a su prometida, ya que tú eres el héroe de muchas personas, decía mientras entrelazaba sus brazos alrededor del cuello del azabache. Izuku. Eres perfecta, ¿sabes?, dijo el azabache mientras observaba los grandes ojos de la peliverde. 1. Tomoko. Shino siempre me dice que estoy loca, comentó con una pequeña risita. 4. Izuku. Para mí no lo eres, contestó el azabache para después juntar sus labios con los de la peliverde. Tomoko. Gracias, agradeció la peliverde mientras se separaba del beso. Izuku. Vayamos a la cama para que puedas descansar, comentó el azabache mientras sostenía las manos de su prometida. Tomoko. Ya estaba teniendo sueño, decía mientras bostezaba del cansancio la peliverde. Ambos adultos se dirigieron a su habitación para descansar de este largo día. Pero había un pensamiento que no dejaba tranquilo a nuestro protagonista. ¿Cuánto durará esta felicidad? 4. Island Hotel. Se podía observar a un grupo de chicas caminar por los lujosos pasillos de un hotel. Mina. Nunca en mi vida pensé que iba a caminar por estos lugares, decía la chica rosada mientras observaba a su alrededor con asombro. Uraraka. Ni yo, dijo la castaña mientras caminaba con asombro igual. Hiro. Pensé que era broma cuando dijiste que tu familia era dueña de uno de los mejores hoteles en Island, comentó la pelimorada mientras caminaba con su grupo de amigas. Momo. ¿Qué puedo decir?, contestó la azabache con una sonrisa. Uraraka. Dejando de lado este tema de conversación, no sabía que Izumi tenía una relación amorosa con Bakugo, dijo la castaña a su grupo de amigas. Momo. Yo ya me hacía una idea, contestó la azabache. Mina.
Será porque saliste en una cita doble con ellos y Todoroki, comentó la chica rosada con una risa burlona. Momo. No. ¿Cómo sabes? Preguntó sonrojada la Azabache por el comentario de su compañera. Mina. Secreto, respondió la chica rosada con una sonrisa maliciosa. Momo. Mina. Gritó avergonzada la joven por la revelación que dijo su amiga. Después de ese gran grito la Azabache empezó a perseguir a la chica rosada como si se tratasen de Tom y Jerry. Hiro. Mina, no sigas, reclamó la rockera por cómo la chica rosada molestaba a su amiga. Mina. ¿Por qué? Preguntó la pelirosada mientras escapaba de la Azabache a una gran velocidad. Hiro. No es agradable escuchar temas amoroso, respondió la pelimorada con una excusa simple mientras se cruzaba de brazos. Mina. Dices eso porque no viste a Kaminari en todo el día, contestó la chica rosada de forma defensiva. Hiro. ¿Qué dices? Gritó completamente roja la pelimorada. Uraraka. Si no mal recuerdo estabas preguntándole al jefe de Kaminari para saber a dónde se encontraba, decía la castaña mientras recordaba cuando pasaron a ese local de bebidas tropicales. Hiro. Tú igual Uraraka. Gritó por el comentario de su amiga castaña. Momo. Acéptalo Kyoka, amas a Kaminari, dijo la Azabache mientras terminaba de amarrar a Mina con cinta adhesiva. Hiro. Momo. Gritó avergonzada por lo que dijo su mejor amiga. Uraraka. ¿Por qué te avergüenzas, Hiro? Preguntó la castaña confundida por la actitud de su amiga. No hay nada malo que te guste a alguien, comentó la amante del mochi. Mina. Dijo la chica rosada por la cinta adhesiva de su boca. Momo. Deja que te ayudo, avisó la Azabache para luego quitarle la cinta de la boca a su compañera con fuerza. Mina. A eso dolió. Exclamó la pelirosada por el dolor que sentía en sus labios. Momo. Lo siento, se disculpó la Azabache rápidamente. La chica, después de recibir las disculpas por parte de Momo, dirigió su mirada hacia la rockera para decirle lo que no pudo por la cinta en su boca. Mina. Seguramente ya tuvieron relaciones sexuales y por eso esa actitud tan preocupada, dijo la chica rosada con una sonrisa burlona mientras intentaba pararse. Hiro. Nada de eso. Reclamó la pelimorada completamente roja. Momo. Si vas a hablar eso mejor te callas, comentó la Azabache mientras le volvía a colocar la cinta adhesiva en la boca a la pelirosada. Mina. Contestó enojada la chica. Uraraka. Entonces ¿cuál es el problema? Preguntó la castaña confundida. Momo. Lo mismo quiero saber, dijo la Azabache con curiosidad. Mina. Pronunció la chica rosada dando a entender que también quería saber. La pelimorada al recibir demasiada presión, ya no podía aguantar y tuvo que decirlo. Hiro. Es porque, no pudo terminar de hablar, ya que la interrumpieron. Momo. Llegamos, avisó la Azabache con una sonrisa. El grupo de amigas estaba al frente de varias puertas indicando que eras diferentes habitación. Momo. Tengan sus llaves y su credencial para salir del edificio sin problemas, decía la Azabache mientras entregaba los objetos. Uraraka. Vaya, parecen pases VIP. Exclamó sorprendida por lo lujoso que se veían las credenciales. Mina. Dijo emocionada por los objetos que fueron también pegados con cinta adhesiva a su cuerpo. Hiro. Gracias, pronunció la pelimorada desanimada porque hace unos segundos la estaban inundando de preguntas y olvidaron el tema rápidamente por las habitaciones. Momo. Bueno, acá nos separamos, avisó la Azabache mientras se dirigía a su habitación del hotel. Uraraka. Que descansen, dijo la castaña mientras se dirigía a su habitación correspondida. Mina. Pronunció la joven mientras se iba saltando por el pasillo hacia su habitación. Hiro. Adiós, se despidió la pelimorada con pocos ánimos. Todas se separaron para dirigirse hacia su cuarto y descansar, ya que mañana era un nuevo día. Habitación de Momo. Momo. Hoy sí que fue un día agitado, decía la Azabache mientras ingresaba a su cuarto. El lugar era amplio como para que una familia entera viviera ahí. Momo. Solo deseo dormir y olvidarme de mis problemas, dijo la Azabache emocionada para después saltar a su cama. El cama era tan blanda como si fuera hecha por miles de las mejores plumas. Momo. Esto es vida, exclamó la Azabache mientras se estiraba en la gran cama con satisfacción. Todo era tranquilidad hasta que notó vapor salir de una puerta de la habitación, más específico del baño de su cuarto. Momo. ¿Hay alguien en mi baño?, se dijo mentalmente mientras se bajaba de la cama para ir a investigar. Pasos lentos daba para no llamar la atención mientras con su brazo creaba una barra de metal para defenderse del intruso.
Cada vez que se acercaba sentía como su corazón latía a 1000 por segundo, ya que no sabía con exactitud quién estaba en su baño ahora mismo. Mientras se acercaba empezó a escuchar como si alguien estuviera tarareando una hermosa melodía. Momo. Se escucha como una mujer, decía en su mente la azabache mientras se asomaba por la puerta. Una gran nube de vapor cubría por completo el lugar para que no pudiera observar nada. Momo. Maldición, no veo nada, decía en voz baja mientras intentaba visualizar al intruso. ¿Qué buscas? Preguntó una delicada voz femenina detrás de la azabache. Momo al escuchar eso rápidamente se volteó para golpear al individuo con la barra de metal, pero de pronto como si fuera una trampa de araña varios hilos la atraparon dejándola sin movilidad. El jefe tenía razón, eres tan ingenua, comentó la voz en la oscuridad de la habitación. La azabache intentaba salir del agarre con todas sus fuerzas, lo cual era inútil. No importa cuánto te esfuerces, nunca podrás salir de mi hermosa red, informó la voz femenina con tranquilidad. 5. Momo al escuchar eso dejó de moverse para después dirigir su mirada hacia la intrusa. Momo. Dijo enojada la azabache, pero no se pudo entender por los hilos de seda que cubría su boca. Veo que quieres verme, dijo la voz desconocida, pero prométeme no asustarte, avisó la joven mientras salía de la oscuridad. Los ojos de Momo se abrieron como platos al ver quién era el intruso. ¿Se trataba de ella misma? Fin del capítulo, espero que les haya gustado. Si es así, recuerden dar like y suscribirse para apoyarme. De igual forma vayan a apoyar a los creadores de las historias. Sin nada más que decir, chao y gracias por ver.